Buenas tardes. En nuestra página de genealogía y linaje hemos ido hablando de las filigranas, hemos hablado de los sellos tinta, hemos hablado también del sello estampado en seco, hemos hablado de la filatelia y hemos hablado en este último vídeo que hemos subido de sigilografía. Pero hay otra ciencia que también tiene cabida y que debemos de estudiar, y es la gliptografía, con GL, no criptografía, la gliptografía. Y para ello nos vamos a apoyar en el libro de Javier Alvarado Planas, que lleva por título Heráldica, simbolismos y usos tradicionales de las corporaciones de oficio, las marcas de cantero. Entonces, ¿qué es la gliptografía? Hablando en términos muy generalizados, la gliptografía es la ciencia que se encarga de las marcas que dejaban los canteros en las piedras. Pero eso es hablar de una forma muy generalizada. Y creo que debemos de especificar un poco más lo que es la gliptografía. Como he dicho, en el libro de Javier Alvarado Planas, os voy a leer lo que es la introducción, que me ha parecido perfecta para este tema. Y dice así, de esta manera. Dice: desde la más remota antigüedad, los hombres han desarrollado ciertos sistemas de señales o marcas para dejar patente su identidad, etnia, nacionalidad o familiar. Emblemas y pendones dinásticos, signos de linaje, etc. También se ha empleado para consignar la autoría de las manufacturas, por ejemplo, las piezas de alfarería, las prendas del tejido, los impresos, las marcas de agua en el papel, que es la filigrana, claro, la metalurgia, las marcas de los armeros, los fabricantes de objetos de plata, etc., para probar propiedad del objeto marcado, como puede ser el ganado o los colmenares, representar un patrón económico intercambiable, etc. El estudio de tales signos ha originado ciencias específicas tales como la vexiología, que es el estudio de las banderas y de los pendones, la heráldica, que es el estudio de los escudos, la sigilografía, que ya hemos hablado de ella, y la numismática, que es la ciencia que se encarga del estudio de las monedas, la filatelia, que también ya hemos hablado de ella, que puede agruparse en torno a lo que generalmente se denomina emblemática. Y finaliza así: una de esas ciencias es precisamente la que estudia las marcas efectuadas en la piedra, es decir, la gliptografía. Bien, ya hemos aclarado lo que es la gliptografía, pero mucha gente se preguntará ¿qué tiene que ver la gliptografía con la genealogía? Bien, durante el transcurso de mi investigación que he llevado aquí a cabo, concretamente en lo que fue el Ayuntamiento Constitucional de San Adrián de Beiga, el periodo abarcó de 1839 a 1849, me encontré con lo que fueron los censos de población. Bien, en algunos censos de población especificaba los oficios que había aquí, y me encontré con que aquí había canteros. De ahí que hablemos ahora de lo que es la gliptografía. Bueno, como podéis ver aquí, tenemos el censo del año 1848 del Ayuntamiento Constitucional de San Adrián de Beiga, que es el censo de población de este año. Y en este documento fue donde me encontré los oficios que ejercía cada persona. Vamos a aumentarlo un poquito para que se pueda ver. Y como podemos ver, nos van dando los datos. Aquí podemos ver quién era labrador, quién estaba en la escuela. Vamos a ir bajando. Jornalera. Aquí también podemos ver un carpintero, en este caso un hombre llamado Esteban Gómez. Y bueno, el oficio que más se repite es el de labrador. En este caso estamos mirando el censo de San Adrián de Beiga concretamente. Si bajamos al censo de Cariño, nos encontraremos otros oficios como pueden ser los de marinero. En este caso vamos a ir a la última foliación y aquí podemos ver, vamos a aumentarlo otro poquito, aquí tenemos el censo, lo que es por parroquia y los totales. Podemos ver que en San Adrián de Beiga tenía 228 vecinos y 1.138 almas. Santiago de Mera, 81 vecinos, 397 almas. Y así se fue repitiendo en todas las parroquias. Podemos ver que el puerto de Cariño censó para ese año 166 vecinos y un total de 715 almas, y en Santa María da Pedra 205 vecinos y 1.101 almas.
El total de todas las parroquias para ese año fue de 903 vecinos y 4.217 almas. Bien, para este trabajo de investigación no solo nos hemos basado en censos, nos hemos basado en otros expedientes como puede ser este, que es el expediente de contribución, subsidio e industria. Este expediente, podemos verlo aquí perfectamente, es del año 1837 y podemos ver claramente, vamos a aumentarlo un poco, Santa María de la Piedra. Aquí también nos constan los oficios. Podemos ver que había arrendatarios de diezmos y ventas, molineros harineros, tratantes de ganado vacuno, zapateros y podemos ver perfectamente canteros. En este caso, el que ejercía de cantero fue un hombre llamado Miguel Tato y que hablaremos un poco más adelante. Como vemos, en el puerto de Cariño había taberneros, Vicente Pego, José Pereira, Gertrudis Lobeira, Ramón Carrodeguas, Francisco Altesor y Francisco Armada. Pero también tenemos estos oficios en otras parroquias como es San Esteban de Sismondi, Santiago de Landoy, Santiago de Mera, San Pedro de Feás y, por último, San Adrián de Veiga. O da Veiga, como nos dice aquí. Este es para el año 1837. Toda esta información se ha ido recogiendo a través de un trabajo que he ido documentando durante un año y que ha quedado plasmado en un documento. Vamos a ir, en este caso, nos vamos a ir a artes y oficios. Vamos a ir aquí. He generado una tabla Word en donde he especificado todos los oficios que había desde el año 1835 al año 1841. Como vemos, tenemos a San Adrián, San Pedro de Feás, Santiago de Mera, Santiago de Landoy, San Esteban de Sismondi y Santa María da Pedra. En Santa María da Pedra tenemos arrendatarios de diezmos y rentas, molineros harineros, taberneros, tratantes de ganado vacuno, canteros y tratantes de lino, fabricantes de teja, herreros, zapateros, carpinteros y agrimensor. Y, por último, vamos al puerto de Cariño y más o menos tenemos lo mismo, tenemos arrendatarios de diezmos y rentas, taberneros, tratantes de ganado vacuno, de lino, fabricantes de teja, herreros, zapateros, carpinteros, agrimensor y tiendas de quincalla. En este caso, esta tienda era propiedad de Pedro María Zárate. Pero también tenemos una cosa que, si nos fijamos en arrendatarios de diezmos y rentas, pongo y fabricantes de sardina. En este caso, para el año 1836, tenemos a don Antonio Torrens y compañía, don Juan Alonso de Taibo y Pedro María Zárate. Pero en el año 1837 se une un Francisco Armada y que lo volvemos a tener reflejado en el año 1838. ¿Por qué digo esto? Más adelante vamos a puntualizar el por qué explico esto. Bien, como ya he dicho, durante mi trabajo de investigación he tenido que revisar muchos expedientes. En este caso empecé con los censos y vemos que tengo aquí los censos desde 1838 a 1849, incluido el resumen de población de 1845. Pero durante mi investigación decidí saber un poco más sobre la historia de Cariño. Aquí fue donde me empezaron a saltar las alarmas y veamos por qué. Bien, como he dicho, durante el trayecto de mi investigación decidí documentarme un poco más sobre lo que era la historia de Cariño y para ello entré en lo que es la página del Ayuntamiento de Cariño. Podéis ver que entráis en Concello y en Historia. Y empecé a leer lo que tenía documentado. Cuando llegué a esta parte, la voy a subrayar. Dice, na idade moderna, Cariño é un pequeno porto pesqueiro natural no que viven uns 200 habitantes no ano 1580. Aquí fue donde me saltaron las alarmas.
dije yo. ¿Qué está sucediendo aquí? Veamos qué es lo que está sucediendo aquí realmente. Y para ello vamos a entrar en mi correo electrónico. Como veis, aquí tengo dos correos electrónicos, que es concello@concellodecariño.com y concello@concellodecariño.gal. Mandé dos correos a lo que es el ayuntamiento. Voy a abrir este, por ejemplo. Y pego el texto de la información que dan ellos en su página y les digo, me gustaría saber de dónde proceden estos datos, concretamente quién es el generador documental, es decir, quién dice esto y dónde. Digo esto porque voy a citar a este ayuntamiento en la bibliografía y no querría dar datos no contrastados y con fuentes poco fiables. Bien. La siguiente alarma me saltó cuando me entro en la página Galiciando, que la tenemos aquí, y nos encontramos con que nos dice, ¿dónde está? Un momento, por favor. Aquí está. Lo vamos a subrayar. Y dice, en el año 1584 el padrón registra 39 vecinos y 124 almas. Bien, como vemos, tanto la página Galiciando como el Concello de Cariño no coinciden en el año, que en este caso aquí pone 1584 y el de Cariño pone 1580. Estos datos son erróneos. ¿Por qué digo que son erróneos? Bien, volvemos a entrar en mi correo y me puse en contacto con el INE. ¿Qué es el INE? El INE es el Instituto Nacional de Estadística de España. Ellos son los que hacen los censos y las estadísticas. Como podéis ver aquí, el correo fue recibido el 28 del 10 del 2024. Y me dicen que el INE ha publicado todos los censos históricos desde el llamado de Pecheros, con fecha de referencia de 1528, hasta el de Godoy en 1797. Bien, respecto a la fecha que usted se refiere, de 1584, aquí vamos a volver un momento a la página del Ayuntamiento de Cariño y nos dice 1580. Nos dice, respecto a la fecha que usted se refiere de 1584, el censo de población más cercano es el llamado de obispo, de 1587, denominado así por encargarse su ejecución a los prelados de las diferentes diócesis. Por orden de Felipe II, se remitió una carta a todos los obispos de la Corona de Castilla, instándoles a dar el número de fieles de las respectivas circunscripciones. Como bien dice en la web el INE, no aparece nada. El censo que está mencionando tanto el ayuntamiento como la página de Galiciando nunca existió. Nunca. Otro dato que nos recalca el INE dice, lo que me resulta extraño es que, por lo que se refiere a su correo, se trate de este censo, pues se dan datos de vecinos, es decir, de familias, y no de almas, habitantes en la nomenclatura actual. El concepto de almas, personas o habitantes no se recoge hasta los censos del siglo XVIII. Bien, durante el trabajo de investigación que llevo abordando desde hace un año, y como podéis ver aquí, ya he generado 347 páginas, he documentado este suceso. Y vamos a verlo un poco más detallado. Entramos en censos y catastro. Y, como veis, tengo la captura de pantalla de la página Galiciando y la del ayuntamiento. Como podéis ver, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, me ha dado acceso a los censos que ellos han publicado. Y tenemos los censos primitivos y los censos modernos. Si hay algo que tienen las investigaciones, sobre todo investigaciones serias, es que hay que dejarlo todo documentado y de dónde salen las fuentes.
Como podemos ver en las anotaciones a pie de página, dejo constancia de dónde sale toda mi información. No digo las cosas por decir. Si continuamos, como veis el trabajo es un poco extenso, con anotaciones a pie de página. También, por si acaso, he decidido consultar lo que es el catastro de Marqués de Ensenada para el año 1760. En este catastro nunca, y repito, nunca se censó Cariño. Si entráis podéis ver que, en la localidad pone Ortigueira a Pedra y pone como entidad menor Cariño. Esto quiere decir que cuando censó la población, la censó Santa María da Pedra, no Cariño. Santa María da Pedra. Esta es una captura que hemos hecho del censo del catastro de Ensenada al capítulo 21. Y dice, se lee que los vecinos de que se componen esta feligresía son de 224 sin que ninguno de ellos tenga casa de campo o alquería. El trabajo continúa, más anotaciones a pie de página. No bastándonos la información que teníamos, hemos decidido consultar ni más ni menos que el Diccionario Geográfico, Histórico y Estadístico de España, de Madoz. Y en su página 562 nos dice que la población en Cariño era de 169 vecinos y 679 almas. Fijaros que esto ya es para el año 1846. Si seguimos bajando, tenemos aquí los datos del INE que ha recogido y, como yo tengo los censos de población, los he plasmado en esta tabla, que va del 1838 al 1848, y lo he comparado con el censo de Madoz. El censo de Madoz en Cariño nos dice que tenía 169 vecinos y 679 almas. El censo que publicó el Ayuntamiento Constitucional de San Adrián de Veiga nos da que tenía 174 vecinos y 707 almas. Ya vemos que la diferencia es muy poca y que en este caso no tiene mayor relevancia para los datos. He publicado los censos, como podéis ver aquí, y de dónde sale la información, y los censos que me proporcionó el INE. Censo de Pecheros del año 1527. Si bajamos, podemos ver que pone Villa de Santa Marta, Ortigueira, y cuando censó toda la población en general, no censó Cariño ni a Pedra, censó en general y le dio una población de 15.061 personas. Tenemos el censo de millones del año 1591 y podemos ver aquí en Ortigueira que se repite lo mismo. En ningún momento habla de Cariño. Si seguimos bajando, tenemos el censo de Campo Florido de 1712 y ahí no lo vais a poder apreciar muy bien, pero pone el coto de Santa Marta de Ortigueira con la cantidad de gente que vivía ahí. Y por último, no nos ha bastado con eso y nos hemos remitido al periódico El Corresponsal donde censaron las poblaciones. Este censo es del año 1840 y podemos ver aquí que pone Santa Marta de Ortigueira, lo he ampliado para que no haya dudas, Santa Marta de Ortigueira, 15.292 personas. En ningún momento vuelve a aparecer Cariño. Por lo tanto, podemos decir que la página del Ayuntamiento de Cariño en el tema de censos está ahí falsedad documental. Bien, ante todo quiero hacer una aclaración. Y esta exposición que os he hecho no es una crítica despreciable hacia el Ayuntamiento. Todo lo contrario, repito, todo lo contrario. Lo único que hago con esto es una crítica constructiva y que el Ayuntamiento, como un organismo público, se debe a su pueblo. Y en este caso, esta información debería de corregirla. Como habéis visto, les he mandado 2 correos y en ningún momento me han contestado. Esto es lo que yo llamo silencio administrativo o silencio administrativo total. ¿Por qué digo esto?
Porque imaginaros que, en este caso, la gente que vivís aquí en Cariño, vuestros hijos, en el colegio, en el instituto, les piden un trabajo de la historia de Cariño y se van a la página del ayuntamiento. Recogen estos datos y estos datos que está dando son erróneos. No lo digo yo solo, lo dice el INE y lo acabo de dejar plasmado, como habéis visto, a través de censos y censos y censos. Y el censo que dice el Ayuntamiento de Cariño nunca ha existido. No lo digo yo solo, lo dice también el INE. Bien, también quiero hacer otra aclaración en referencia a la página del Ayuntamiento, y es que nos dice, así lo voy a leer rápido, dice: o feito socioeconómico máis relevante foi o establecemento na vila a finais do século XVIII da industria catalana. Bien, no solo fueron los catalanes los que tuvieron la industria conservera. También podemos ver aquí el trabajo que he realizado y en toda la documentación que he registrado y que ya mencioné anteriormente. Había dos personas, don Pedro María Zárate y don Francisco Armada, también tenían fábricas de conserva. No solo los catalanes, en este caso propiedad de Antonio Torrens y compañía. Y también tenemos a un Juan Alonso de Taibo. Pero repito, no solo fueron los catalanes, sino que la familia Armada y la familia Zárate también eran propietarios de las conserveras. Bien, ya hemos hablado de criptografía y de las marcas de cantero y hemos podido ver que en la documentación había canteros en la zona, sobre todo uno que fue Miguel Tato. Os he hablado de que tenía que ver la criptografía con la genealogía. Al saber los oficios, pudimos realizar una pequeña genealogía de lo que es el hombre este. En este caso, el cantero Miguel Tato nació en Santa María de Torrens, en Pontevedra, y falleció el 28 de julio de 1843 en Santa María da Pedra, sitio en el que también fue enterrado. Estaba casado con Catalina Vázquez Prego, que nació en Santa María de Neda y fallece el 16 de marzo de 1837 en el puerto de Cariño. Legaron descendencia en su hijo primitivo Ramón Tato, que estaba casado con Rita Rodríguez, y estos a su vez legan descendencia en Vicenta Rodríguez. Además, Miguel Tato tuvo una hija llamada Andrea Vázquez, otra llamada Manuela Vázquez y un hijo llamado José Tato. Vamos a ver la genealogía de su hijo primitivo Ramón. Como ya hemos dicho, estaba casado con Rita Rodríguez y los padres de esta mujer fueron Francisco Seoane y Josefa Rodríguez. Veamos un poco esta genealogía. Francisco Seoane estaba casado con Josefa Rodríguez, como he dicho, y legan descendencia en Juan Seoane, que estaba casado con Andrea Rodríguez, que a su vez legan descendencia en José Seoane, Antonio Seoane y María Antonia Rodríguez. Aquí ya tenemos a primitivo Ramón Tato, casado con María Rodríguez, como ya he explicado, y también tuvieron a Vicenta Rodríguez, José Seoane, Manuela Rodríguez y María Rodríguez. La esposa de Francisco Seoane nació hacia el año 1775 en San Román de Vales. Como vemos, hemos reconstruido una pequeña genealogía a partir de una profesión. Bien, ya podemos dar casi por finalizado este apartado de criptografía y los oficios que se ejercieron en la zona de Cariño, concretamente bajo la jurisdicción del Ayuntamiento de San Adrián de Beica. Y hemos explicado eso, lo que es la criptografía. Y me gustaría que mucha gente que sale a pasear por ahí, que si ve grabados en piedra, que por favor que los fotografíe y que los suba a la página para poder documentarlos. Bien, damos por finalizado este vídeo. Muchas gracias por haberlo visto y para cualquier cosa que necesitéis, si necesitáis información de alguna clase, por favor, acudir a mí a través de un privado. Con esto es todo. Buenas tardes.